Destilación diferencial o también llamada destilación por lotes. En este tipo de destilación se carga un peso dado del material a separar en un recipiente de calentamiento. Dicha carga se hierve lentamente y los vapores generados se extraen de forma continua a medida de que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolectan los vapores que en un momento pasarán a ser el destilado. Algunas características de este tipo de destilación es que es una operación discontinua, es decir, que el material se carga en el equipo y el vapor generado se retira de forma continua. Se realiza en una sola etapa mediante calentamiento lento y no presenta reflujo. Los vapores se extraen con la misma velocidad con que se forman, es decir, que no hay acumulación. Se admite que las composiciones del vapor generado y del líquido remanente se hallan en estado de equilibrio. No se alcanza el estado estacionario. La composición del líquido remanente varía con el tiempo. Tiene lugar un aumento de temperatura en el sistema. En el líquido remanente disminuye la cantidad del componente de menor temperatura de ebullición conforme avanza la destilación. Aplicaciones. Las aplicaciones actuales de este tipo de destilación en la industria se limitan a aquellas fábricas que producen en pequeña escala y en las que puede sacrificarse el rendimiento de la separación para conseguir un costo inicial bajo. Por ejemplo, producción de agua destilada, producción de licores, industria cosmética e industria farmacéutica. Ventajas de utilizar la destilación por lotes. Permite un destilado de mayor concentración en el componente más volátil. Es de bajo costo. Se realiza en una sola etapa. Desventajas. No se consigue separación completa de la mezcla. Se obtienen destilados con diferente grado de pureza. Se lleva a cabo solo a pequeña escala. Nuestro equipo de destilación se conforma de una tetera que tiene la función del hervidor, manguera de media pulgada de diámetro, una botella de plástico de 1,5 litros lleno con agua congelada. Esta tiene la función del condensador y un vaso de vidrio donde recolectamos el destilado obtenido. La manguera se encuentra dentro de la botella y para evitar fugas todo lo sellamos con silicón. Lo primero que hicimos fue meter la botella llena de agua al congelador. Después de un rato sacamos la botella del congelador. Armamos el sistema y a nuestra tetera, que es el hervidor, le agregamos el acetona puro y el agua. Tapamos todo muy rápidamente y muy bien para evitar fugas, ya que la acetona es muy volátil y muy inflamable. Prendimos la estufa y pusimos el fuego más bajo posible para tener un mejor control de la temperatura. El proceso de la destilación fue muy rápido, ya que en un lapso pequeño de tiempo nuestra mezcla comenzó a hervir y en cuestión de un par de minutos comenzamos a observar vapor en la manguera. Al encontrarse nuestro condensador congelado, enseguida comenzó a salir nuestro destilado. La operación inicia introduciendo en el destilador la carga L1 moles de componentes A y B con una composición X1 fracción molde A. En un momento dado habrá L moles de líquidos remanentes en el destilador con una composición X y la composición del vapor que se desprende en equilibrio es Y. Se ha vaporizado entonces una cantidad diferencial de L. La composición del recipiente varía con el tiempo. Para determinar la ecuación de este proceso, se supone que se vaporiza una cantidad pequeña de L. Se hace entonces un balance de materiales con respecto a la especie A, donde la cantidad original es igual a la suma de la cantidad remanente de líquido y la cantidad de vapor. A la ecuación resultante se le llama ecuación de Rayleigh, donde L1 se refiere a los moles originales cargados, L2 son los moles remanentes en el destilador, X1 es la composición original del líquido y X2 es la composición final del líquido. Para el experimento pasaremos a la parte de los cálculos, en donde nuestro principal objetivo es calcular la composición del líquido remanente y la composición del vapor destilado.
Dado que no fue posible medir las temperaturas durante el experimento, tomamos un rango de valores entre las temperaturas de ebullición de cada componente. Para la acetona tenemos 56.2 y para el agua 100 grados centígrados. Dentro de este rango calculamos las presiones de saturación de cada uno con las constantes de Antoine. Con esto nos fue posible calcular nuestras composiciones en X y en Y a cada presión, para así poder construir nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor. Dado que en la destilación diferencial, como ya se había mencionado, los vapores se extraen con la misma velocidad con la que se forman. Por lo tanto, la composición del líquido en el recipiente de calentamiento varía con el tiempo, por lo que se tienen que calcular cantidades diferenciales de composición en el líquido. Para esto se utiliza la ecuación de Rayleigh, la que es posible resolver por un método numérico o por un método gráfico. En este caso será por un método gráfico. Para resolver dicha ecuación se necesita elaborar una gráfica de 1 sobre y menos x en función de x. Para esto es necesario suponer una x2, en este caso será de punto 3. Con esta x es necesario elaborar una tabla en donde vamos a ir variando el valor de nuestra x2, ya que vamos a ir sumándole un delta h, que fue calculado como nuestra x1 menos la x2 entre el número de nodos. Con esto y con nuestros valores de nuestra y en equilibrio, se van a calcular los valores de 1 sobre y menos x. Y se prosigue a realizar la gráfica, de la cual será necesario calcular el área bajo la curva. Podemos observar en la ecuación de Rayleigh que nosotros conocemos el lado izquierdo, dado que conocemos los moles cargados y los moles remanentes en el destilador, por lo que es posible calcular este logaritmo, que nos da 0.693. Ahora necesitamos encontrar un área que se iguale con este valor. Teniendo a x1 igual a 0.5, requerimos esa x2 que nos dé el área buscada. Para calcular el área necesitamos el valor de la base y de la altura. Sacaremos un valor promedio para nuestra altura, que sería sumando nuestro primer valor de 1 sobre y menos x, que es 1.51, con el último, que sería 5.11. Y esto lo dividimos entre 2. Aquí obtenemos una altura promedio. Ahora nos pasamos a encontrar un valor para la base. Dado que no conocemos x2, pero ya tenemos el valor de la altura y el valor del área, hacemos un despeje, en donde delta x va a ser igual al área entre la altura, obteniendo un valor de 0.209. Y sabiendo que x1 vale 0.5, por una resta obtenemos el valor para x2, que sería de 0.291. Ahora ya que encontramos el valor de x2, nos pasaremos a encontrar la composición total del material destilado mediante un balance de materia para el componente más volátil. Partiendo de la ecuación de Rayleigh, obtenemos que moles cargados al inicio por la fracción molar de acetona es igual a moles remanentes en el destilado por la composición final del líquido más la diferencia entre los moles iniciales y los moles remanentes por la composición del destilado. Como ahora ya conocemos nuestras incógnitas, lo único que nos queda es despejar nuestra y promedio, que nos da un valor de 0.886. Esta sería la composición del líquido ya al finalizar nuestra destilación. Al terminar el experimento, podemos concluir que la destilación por lotes es una operación que no ocurre en estado estable, debido a que la composición de la materia prima cargada varía con el tiempo.
Las primeras trazas obtenidas son ricas en el compuesto más volátil, pero a medida que procede la vaporización, el contenido de este compuesto va disminuyendo. Lo anterior se ve reflejado en el aumento de temperatura de todo el sistema de destilación, debido a que en el recipiente se concentran los compuestos más volátiles. Una operación en discontinuo es benéfica si la cantidad de materia prima a destilar es demasiado pequeña como para realizar una operación en continuo. Las principales limitaciones se dan en los equipos que requieran una capacidad mínima de operación, como bombas, intercambiadores de calor, tuberías e instrumentación. Los requerimientos de una operación de la planta oscilan, en una gran medida, debido a las características de la alimentación y el volumen a manejar. Los equipos para destilación por lotes ofrecen mayor flexibilidad operacional que los equipos que trabajan en continuo. Se desea utilizar el equipo de destilación para aplicar diversas recuperaciones de productos. El producto principal posee pequeñas cantidades de impurezas.